A 6 meses del gobierno de Javier Milei, a solo 2 días de que la ley de bases se debata en el Senado, gobernadores radicales y del PRO salieron a respaldar los proyectos del gobierno y pidieron su aprobación en el Congreso. Para los mandatarios provinciales sería un claro mensaje para los mercados, el mundo y también los argentinos. Mientras sostienen que han demostrado apoyo al presidente, aseguran que no hay más tiempo para perder. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. La ley de bases con lo justo. El oficialismo cree que tiene los votos necesarios para que se apruebe en el Senado, pero admite que el margen es muy escaso. El próximo miércoles se espera una larga sesión donde el gobierno busca que se apruebe el proyecto oficialista junto al paquete fiscal. El ministro Caputo prometió que de aprobarse se va a reducir el impuesto país. La ciudad de Buenos Aires dio a conocer el promedio de ingreso familiar de los porteños durante el primer trimestre de 2024. El monto estuvo alrededor de casi 850.000 pesos, 67% menos que el mismo periodo del año pasado. Por su parte, los que también perdieron fuertemente en un año son los jubilados, con una caída de su poder adquisitivo de 109%. Juan D'Artés fue condenado a 6 años de prisión en Brasil en la causa de abuso sexual contra Thelma Fardín. El actor había sido absuelto en primera instancia, pero Fardín apeló y la justicia revocó el primer fallo y lo declaró culpable de violación. Ahora D'Artés deberá cumplir la condena en un sistema semiabierto. Han dicho que lo hacía por la fama. No se me cruza por la cabeza a quién se le puede ocurrir que a alguien le gustaría ser famosa por el hecho más doloroso de su vida. Expectativas por el Día del Padre, que es este domingo. A pesar de la caída del consumo, los locales de indumentaria y calzado ofrecen descuentos y promociones para poder conseguir clientes. Uno de los rubros más golpeados por la crisis resiste a los bolsillos flacos y apuesta a las ventas con todo tipo de ofertas. La selección argentina ganó el primero de sus 2 amistosos, fue ante Ecuador y lo hizo por la mínima. Un partido muy ríspido y ante todo muy pero muy ajustado, que demostró en parte cómo se va a disputar la Copa América. Todavía queda un amistoso y después de eso a recortar la lista y a encarar el debut. La justicia brasileña condenó a Juan D'Artés a 6 años de prisión y además lo declaró culpable del delito de estupro contra Thelma Fardín. D'Artés había sido absuelto, pero Thelma Fardín apeló y ahora el Tribunal Federal Regional de San Pablo revocó el fallo de primera instancia y lo encontró culpable del delito de estupro y por eso deberá cumplir una pena de 6 años, que se va a hacer efectiva cuando quede finalmente la sentencia firme. La pena será de régimen semiabierto, lo que implica que podrá salir de día, pero deberá ir a dormir a la cárcel. Por supuesto es un día con muchas emociones, estoy muy movilizada. Primero, gracias a todas esas personas que se atrevieron a hablar hace muchos años, después de esa conferencia de prensa donde hacía mi denuncia, que había perdido la esperanza y la fe en la justicia, porque como decía Poli, lamentablemente, a pesar de que hoy mi caso tuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos. Y por eso hoy esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que hoy todavía están sufriendo algún tipo de abuso. Hoy siento que todo el esfuerzo enorme valió la pena. El esfuerzo de mucha gente que estuvo al lado mío, que me ama. Han dicho que lo hacía por la fama. No se me cruza por la cabeza a quién se le puede ocurrir que a alguien le gustaría ser famosa por el hecho más doloroso de su vida. Pero si mi nombre, mi cara y mi voz sirvieron para que muchas otras personas se animen a hablar, la he puesto a disposición, me he puesto a disposición para que así sea. 3 fiscalías de 3 países distintos entendieron que había materialidad y autoría del crimen. Teníamos un robusto conjunto probatorio, consistente,
que no deja duda sobre la materialidad y la autoría del crimen. Y allí entonces está esta decisión de la justicia de Brasil con la condena a Juan D'Artés. La justicia lo condenó a 6 años de prisión. Como te contábamos, es una condena de régimen abierto, por lo cual podrá salir de día a trabajar, pero deberá dormir en la cárcel y el fallo finalmente tiene que ver con el delito de estupro. El próximo miércoles en el Senado finalmente se va a tratar en el recinto la ley de bases y también el paquete fiscal. El gobierno llega con un margen muy ajustado para poder lograr la aprobación. Nos vamos allí al Congreso porque trabajando en nuestro móvil está Martín Buratti. Hola Martín, buenas noches. Buenas noches, Silvina, muchas gracias. Bueno, hace escasos minutos terminó la reunión de labor parlamentaria, que es importante porque define todo lo que va a ser el reglamento, todas las normas con las cuales se va a proceder a la votación el próximo miércoles para tratar la ley de bases y la reforma fiscal. Algunas de las cosas que se pudieron acordar y otras que no. La votación va a ser por capítulos, como ocurrió hace unas semanas en diputados, pero la novedad es que en algunos puntos conflictivos se va a tratar artículo por artículo. De esta manera algunos artículos se van a poder descartar, modificar y otros quedarán seguramente como están en el dictamen de mayoría. Se va a buscar que no haya un cuarto intermedio y de esta forma no alargar los tiempos de una sesión que se espera que dure al menos 10 horas, podría ser mucho más. Lo que no está definido es cuántos son los oradores que va a haber. Esto está por definirse. En el día de mañana va a haber reuniones de bloque en donde se va a definir esto y también a partir de esta definición también se van a otorgar los tiempos para cada uno de los oradores y obviamente de los cierres de bloque. Algo que sorprendió en el día de hoy, aparte de todos estos datos que te estoy contando, es que hubo un pronunciamiento fuerte por parte de los gobernadores de Juntos por el Cambio para definirse a favor de esta ley, para pedir a los senadores que la voten. El comunicado que fue distribuido por parte de algunos de los miembros de los gobernadores de Juntos por el Cambio contó con la firma, o estaba escrito por lo menos en el comunicado, las 10 firmas de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. Pero bueno, además hay que decir que en este momento se está hablando de una votación muy ajustada, Silvina, y por eso también este comunicado, ¿no?, por parte de los gobernadores. La votación parece que va a estar muy ajustado, así lo decía el senador Luis Juez del PRO, decía que los números justamente están justos, pero Abdala se manifestaba con un poco más de certeza, hablaba con un poco más de confianza y nos decía lo siguiente. Somos optimistas que tendremos los votos suficientes para que no haya empate. Si fallamos en el poroteo y tengo que definir, mi voto va a ser sí positivo y vale, porque soy senador y en ese caso actuaría así, como presidente de la Casa. Sí. ¿Cómo afecta? Abierto entonces, Abdala? Esto siempre se va a definir en el minuto 90, pero estamos muy confiados de que va a haber ley para la Argentina. Igual, bueno, el miércoles se va a resolver. Bien, Martín, allí Bartolomé Abdala es el presidente provisional del Senado, un hombre fuerte de la Libertad Avanza en el armado que tienen en la Cámara Alta. Recalco esto porque el próximo miércoles el presidente Javier Milei tiene previsto viajar al G7, a esta cumbre en Italia, y Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo, con lo cual Bartolomé Abdala va allí a estar presidiendo seguramente buena parte de la sesión. ¿Qué se comenta alrededor de la cuestión del voto? Nosotros anticipamos algo el viernes, pero me imagino que debe ser parte de la comidilla de lo que se habló hoy en el Senado. Sí, así es, Silvina, justamente este tema, porque lo que está circulando, sobre todo aquí, digamos, en los pasillos del Senado, es que existe la posibilidad cierta de que haya un empate. Claro. Porque hasta ahora el poroteo fino de lo que se rumorea
que tiene el oficialismo es de 36 votos, por lo menos en alguno de los dos votaciones generales, ya sea ley de bases o la reforma fiscal. En este caso, si por la negativa también hay 36 votos, hay desempate. El desempate lo hace tradicionalmente el presidente del Senado, en este caso es Victoria Villarroel, pero como vos decías, si Victoria Villarroel está ejerciendo la presidencia del país, evidentemente quien lo tendrá que hacer es el presidente provisional del Senado, que en este caso es Bartolomé Abdala, que hoy nos confirmó también que va a votar en positivo en caso de tener que votar doble. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Ley de bases y paquetes fiscales son herramientas muy pedidas por la Casa de Gobierno. Se sumaron los gobernadores de Juntos por el Cambio mayoritariamente. Y hay muchos temas muy delicados que todavía hasta ahora no están cerrados. Vamos a seguir con este tema. El gobierno salió a prometer zanahorias o caramelos si se aprueba la ley base. ¿Qué significa esto? Menor carga impositiva y retrotraer un impuesto que lo subió esta misma administración. Estoy hablando del impuesto país sobre las importaciones. El anuncio lo hizo ayer por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, que en caso de aprobarse la ley bases van a bajar la alícuota del impuesto país. Es mucho mejor que la ley bases pase, es para los argentinos. Siempre sospeché, como sabés, que no la iban a pasar. Por eso yo había armado un programa económico en el que... ¿Preparado para qué? Preparado para combatir eso. Y de hecho fuimos a Equilibrio Fiscal el mes 1. Y también dije en su momento que subía el impuesto país para combatir esto, porque si no nos iban a tener agarrados. Bueno, también dije que iba a ser de corto plazo y dijeron, no, se va a enamorar. Una vez que en Argentina ponen un impuesto, no lo sacan más, va a ser como el impuesto al cheque. Bueno, ya lo anunció el presidente el otro día. Se aprueba la ley, vamos a retrotraer esa suba de impuestos, la vamos a bajar del 17,5 al 7,5. El impuesto país. Claro, entonces va a bajar fuertemente el costo argentino. Eso va a ser probablemente un nuevo escalón para abajo en el nivel de inflación, porque el impuesto país joroba y mucho. Esta es una medida que tomó el propio Caputo hace 6 meses. ¿Te acordás cuando hizo aquel primer mensaje grabado de paquete de medidas económicas, entre otras, que subía el dólar oficial a 800 pesos? Bueno, también lo que hizo fue aumentar la alícuota del impuesto país sobre los bienes importados. Justamente ahora lo que promete, si se cumple justamente la sanción de la ley bases, es volver atrás, es decir, volver a la alícuota que había con Sergio Massa y Alberto Fernández. La baja del impuesto país sería de 17,5% al 7,5% que teníamos el año pasado. ¿Por qué Caputo dice que esto es positivo para que continúe la baja de la inflación? Porque los bienes importados, al tener esta especie de arancel, de impuesto, funciona como justamente un encarecimiento del costo. Es decir, el importador paga un 17,5% tan solo de impuesto país. Entonces, si eso se baja, el gobierno espera que bajen los precios de los bienes importados. Esta es la medida que ofrece. Es una medida que ofrece, que dijo que fue de emergencia y que el gobierno tendría la posibilidad de quitarlo, es decir, volver para atrás, sin amenazar justamente el equilibrio fiscal, que es una de las banderas del programa económico de Luis Caputo. Leandro, hoy además el gobierno salió a hablar de estos 6 meses de gestión que se están cumpliendo exactamente hoy, lunes 10 de junio. Y bueno, manifestó en principio un comunicado que tiene que ver con el empleo, con los salarios, con la forma en la que rinde o no esos ingresos, pero a última hora del día, una larga comunicación del vocero presidencial, de Manuel Adorni, hizo algo así como una memoria y balance de la herencia recibida. Y allí hicieron mucho hincapié en el nivel de inflación. Ellos hablan de destrucción de empleo y, por otro lado, de darle nuevas posibilidades a la Argentina. Son 6 meses de gobierno. Para algunos, una mirada crítica de la gestión, para otros, una mirada respaldatoria, pero en todo caso, en ese raconto que ha hecho la vocería, surgen algunas diferencias, por ejemplo, entre lo que observan como salarios, que tienen una mayor perspectiva de poder adquisitivo frente a algunos espacios
En lo que observan es exactamente lo contrario, ¿no? Hay muchas divergencias en estas memorias y balances, de acuerdo con quien lo haga. El diputado nacional, doctor Facundo Manes, habla de la necesidad de un presidente que gestione y no de un influencer que esté en la Casa Rosada. ¿Con qué nos podemos quedar? Sí, ¿viste cuando dicen, Silvina, contala como quieras? Bueno, cada uno tiene su relato. Lo cierto es que hoy la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Estadísticas y Censos, dio a conocer una estadística muy interesante que es cómo evolucionaron los ingresos de las familias en la ciudad en el primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre de 2023. Y acá el dato es el siguiente: aumentaron en términos nominales, pero cayeron en términos reales comparados con la inflación. ¿Qué significa esto? Que los salarios o los ingresos subieron por la escalera y la inflación por el ascensor, como se suele decir, entonces cayó el poder adquisitivo de la gente. Si vos lo comparás justamente contra 2023, contra el primer trimestre de 2023, aumentaron 196,8% los ingresos totales de una familia promedio. Estos son 67 puntos porcentuales menos que la evolución del IPC, que estuvo por encima de los 260%. Los asalariados tuvieron un poco mejor, tuvieron un aumento del 212%, pero también se quedaron por detrás de la inflación, al menos 50 puntos porcentuales. Los que perdieron, como en la guerra, son los cuentapropistas, que apenas tuvieron un aumento del 155%. Pero no son los únicos que perdieron. Nosotros siempre decimos acá que la motosierra se aplicó en algunas áreas y entre ellas afectó justamente el poder adquisitivo de los jubilados. Los jubilados son el grupo que más perdió poder adquisitivo en el primer trimestre de este año. Tuvieron una suba de 154,8%, que esto implica 109 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Perdieron como en la guerra, son los más perjudicados, pese a que el gobierno dice que la nueva fórmula actualizada por inflación los beneficia. Este es uno de los temas que está en discusión en el Congreso. Por eso la oposición le dio media sanción a un proyecto de ley que busca mejorar el poder adquisitivo de los jubilados. Mientras el gobierno dice de que estamos en un rebote en B y de que el poder adquisitivo aumenta por cierta estabilidad cambiaria, la realidad es que el poder adquisitivo se licuó con la devaluación que hizo Caputo en diciembre y también que empezó a darse este fenómeno de pérdida del empleo, suspensiones, que está afectando seriamente no solo a los que pierden el empleo, sino también a la masa laboral que todavía está ocupada, porque es muy difícil pelear paritarias a la alza justamente cuando tenés compañeros o tenés otros trabajadores que están perdiendo su puesto de trabajo. Y hablando de jubilados, ya ingresó al Senado el proyecto de reforma jubilatoria que en caso de aprobarse podría otorgar una suba del 8,5% de aumento en los saberes de los jubilados, además de nuevas fórmulas para definir esos ingresos. La iniciativa, recordá que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja y en el Senado estaban esperando desde el jueves pasado el giro del proyecto de movilidad jubilatoria que fue sancionado con 160 votos en la Cámara de Diputados. El presidente Javier Milei y su hermana Karina viajarán a Italia el miércoles, será la cumbre del G7, y no van a llevar a la canciller Diana Mondino, quien finalmente irá a Suiza a la cumbre por la paz que organiza el ucraniano Volodymyr Zelensky. A esa cumbre del G7, en la que participan los jefes de Estado y de Gobierno de Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Canadá y Japón, Milei fue invitado por la italiana Giorgia Meloni, que es la presidenta pro tempore del foro y a la vez anfitriona del encuentro. Y es en este contexto que el director de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, quien salió a defender la idea de eliminar la repitencia en la escuela secundaria y afirmó que le parece inexplicable que se cuestione este tema, argumentando que es un sistema que tiene más de 100 años y según él hay que actualizarlo. Puede haber exigencia sin haber repitencia. La repitencia es una matriz, es muy impactante esto y ya lo hemos hablado con algunos, es una matriz que tiene 100 años en la historia de la región y de la Argentina. Pensar lo que era la Argentina a principios del siglo XX, las cosas que han cambiado, y cuando vamos a discutir esto en la escuela secundaria hay un impacto, produce un impacto y un rechazo en algunos sectores
muy inexplicable para nuestro gusto. 2 heridos, 1 de bala y un menor de edad fueron golpeados por al menos 3 personas. Este fue el saldo de una discusión que se inició en un boliche de Palermo durante la madrugada. Los atacantes no fueron encontrados todavía y los heridos están fuera de peligro. Todo comenzó aquí, en el boliche Input de Palermo. A las 7 de la mañana, cuando el boliche cerró, una discusión que había comenzado adentro se trasladó aquí, a la vereda. Un adolescente de 17 años resultó herido, golpeado por otras 3 personas. Pero además, un herido de bala apareció en un hospital de San Martín. Al principio se creyó que el joven golpeado había recibido el roce de una bala a raíz de las detonaciones que escucharon los testigos. Sin embargo, el SAME aclaró que este joven solo había sufrido golpes. El adolescente de 17 años fue atacado en este lugar. Mientras tanto, los agresores escaparon por la avenida Juan B. Justa en un Toyota Etios y la policía realizó un operativo para localizarlos. El herido de bala era otro joven de 27 años que se presentó en un hospital de San Martín. Tenía un orificio de bala de entrada y de salida en el hombro. Algunos restos encontrados en la zona, como esta bolsita que vemos aquí, hace sospechar a la policía de que la discusión que se originó adentro del boliche tuvo algo que ver con el narcotráfico, más específicamente con la cocaína rosa, el Tusi. El Tusi sale de 2-CB, Tusi-B, y es justamente un producto, un alucinógeno, ¿sí?, que es fundamentalmente similar a las metanfetaminas, ¿no es cierto? No tienen nada que ver con la cocaína, más allá de que se llame cocaína rosa. Fundamentalmente excitación, ¿no?, que es lo que se busca para este tipo de situaciones, que es ir a escuchar música, pasarla teóricamente bien, ¿sí?, excitarse y disfrutarlo, pero en realidad termina siendo todo lo contrario, ¿no? Esta droga comenzó a tener presencia fuerte en el país el año pasado, pero la moda se intensificó en los últimos meses. Siempre que aparece algún caso, como en este caso, es que hay más y que no están apareciendo. Quizás porque no produce efectos fatales y por lo tanto no es tomado por el periodismo ni tomado en serio por las autoridades, pero lo cierto es que sí, los chicos utilizan muchas cosas de adicción y no solo el Tusi-B. Según los especialistas, esta droga por sí sola puede ser potencialmente fatal. Sin embargo, como es habitualmente mezclada con otros componentes, su consumo se vuelve aún más peligroso. Y al ser drogas ilegales, producidas en lugares ilegales, pueden tener cualquier cosa. Del año pasado a este se ha visto más casos de Tusi-B o de Tusi, y es preocupante, ¿no? Es preocupante el tema de la ilegalidad y del consumo de pacientes que pueden llegar inclusive a un paro cardíaco y a la muerte, ¿no? Va a aparecer el Cuti Romero, salta Romero. Se le corre cuando llega el Cuti. Di María, va Di María. De Paul, buena para el Cuti, mira quedó delantero el Cuti de zurda, maga el Cuti, juega bien para Angelito, ahí está Di María. Y con este gol de Ángel Di María fue que la selección argentina logró abrir el marcador y también cerrarlo. Fue el único tanto del partido para que los dirigidos por Scaloni se impongan por la mínima ante Ecuador, que realmente presentó un partido muy, pero muy duro. El seleccionado argentino fue superior, es cierto, pero mostró también esto, la rispidez con la cual se va a vivir la Copa América y que la tricolor está para mucho más de lo que se vio ahora. Lo cierto es que quedan todavía algunas cosas por ajustar y un partido más ante Guatemala el próximo viernes 14. Pero ahora vamos a tener que observar lo que dice Lionel Scaloni, que se dedicó también a analizar lo que fue el rendimiento del seleccionado albiceleste y también lo que va a ser la lista, cuáles serán los recortes y cómo quedará configurada de cara a la Copa América. Quedan pocos días para hacer la lista final y la haremos en base a lo que creemos que es mejor para la selección. Siempre duele dejar chicos afuera, pero en este caso lo haremos pensando en lo que necesita el equipo. Bueno, en principio la lista la vamos a dar, vamos a esperar hasta después del partido. No tiene mucho sentido, ya que están los chicos acá, dar el corte sin
sin esperar a ese partido. La verdad que es un contratiempo para los chicos que van a quedar afuera, pero bueno, es lo que hay. Y lo leo un poco lo que veníamos hablando. Hay veces que no hay necesidad de arriesgar, un poco que cuidarlos y que lleguen en óptimas condiciones. Y otra semana que se inicia con temperaturas altas para la época del año. Hoy la máxima a las 3 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires alcanzó los 21 grados 6 décimas. Estuvimos más de 6 grados por encima de la temperatura máxima promedio para el mes de junio. Y se viene una semana cálida con valores que van a presentarse casi extremos para el mes de junio entre miércoles y jueves sobre Capital Federal y sus alrededores. Pero gran parte del centro y del norte del país va a tener desvíos, anomalías de temperaturas que van a estar 10 grados por encima, por lo menos, de lo climatológico para esta época del año. Y vean, prácticamente en este mapa de desvíos de temperatura respecto de lo normal, prácticamente gran parte de Sudamérica en color rojo, pero sobre todo Paraguay, centro y norte de Argentina, segunda semana consecutiva con viento norte, con temperaturas muy pero muy altas, especialmente miércoles, jueves y viernes, donde sobre la zona central del país esperamos temperaturas que van a estar entre los 25 y los 28 grados máximas, por supuesto. Y en el norte, entre miércoles y viernes, las máximas van a estar entre los 33 y los 38 grados. Realmente una situación muy atípica para el mes de junio, inclusive mucho más significativa que la semana pasada, y en varios puntos, en varias provincias de nuestro país se van a alcanzar probablemente temperaturas máximas récord para el mes de junio. Cuando volvamos de la pausa, vamos a contarte mucha información que tiene que ver con este memoria y balance a 6 meses del gobierno del presidente Javier Milei. Y además, el caso de Telma Fardín y la condena para el actor y cantante Juan D'Artés. ¿Qué cosas hay detrás de la decisión de la justicia de Brasil? Todo esto y más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30. Finalmente, Juan D'Artés fue condenado a 6 años de prisión por un caso de abuso sexual contra Telma Fardín. Vamos a hablar esta noche con Lucila Galkin, que es directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional. Hola Lucila, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por este ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, contanos, ¿cuál es tu primera impresión luego de esta decisión de la justicia de Brasil? ¿Cómo se llega finalmente a esta condena y cómo intervino Amnistía Internacional allí? Bueno, la verdad es que fue un camino bastante arduo hasta llegar a la condena del día de la fecha. Hoy la justicia de Brasil finalmente hizo justicia y determinó la culpabilidad del actor Juan D'Artés por el juicio de violación a Telma Fardín. Y la verdad es que este es un precedente histórico. Para llegar hasta acá se requirió la cooperación internacional de 3 ministerios públicos fiscales, de Nicaragua, Brasil y Argentina, que los 3 ministerios públicos ponderaron que había pruebas suficientes para avanzar en la investigación de esta causa. Desde Amnistía Internacional venimos acompañando a Telma ya hace muchos años en la causa ante la justicia en Brasil, en el proceso que se llevó a cabo, que tuvo muchísimos traspieces. El actor Juan D'Artés intentó en reiteradas oportunidades obstaculizar este proceso y solicitar la suspensión del mismo. Fueron muchísimos los palos en la rueda que hubo que enfrentar y sin embargo hoy finalmente se logró hacer justicia. Bien. Y creo que esto es muy importante porque da un mensaje muy fuerte a todas las infancias y mujeres en Latinoamérica de que se puede confiar en la administración de justicia y que vale la pena romper el silencio porque después hay una reparación. Ese es un dato muy importante. Lucila, si me permitís, me interesa mucho saber si esta es una decisión judicial definitiva o si D'Artés finalmente puede apelar si queda otra instancia y con esto volver a empezar y volver a fojas ceros en esta causa. No, ya volver a fojas ceros nunca más. Sí, él tiene derecho a apelar esta sentencia y me imagino que la va a apelar. No es una sentencia que esté firme.
Sin embargo, creo que volver a foja cero ya nunca se hará una alternativa, ¿no? Este precedente es un después en la lucha de justicia en los casos de violencia sexual. Un poco lo remarcaba hoy Telma en la conferencia de prensa, ¿no? Para llegar hasta acá, ella requirió del acompañamiento y apoyo de los movimientos de mujeres, de abogados, tanto en Argentina como en Brasil, que fueron acompañando a Carla Junqueira, Martín Arias Dubail, Amnistía Internacional acompañando también su reclamo, actrices, digo, han sido muchos la sumatoria de actores, periodistas dándole visibilidad a su causa, ¿no? Que eso también ha sido trascendental para que la causa tuviera la repercusión que ha tenido y que contribuyera a que muchas mujeres e infancias pudiesen romper el silencio ante casos de abuso sexual. Entonces, primero decir que no, que nosotros creo que la batalla cultural ya estaba ganada cuando se logró romper el silencio y posicionar este tema, y que con ello muchas otras niñas, digo, cuando Telma hizo la denuncia, hubo un aumento del 1.200% de las llamadas a las líneas de teléfono de abuso sexual infantil, y más de un 120% de aumento en las líneas de 144 de violencia de género. Entonces, por un lado, esa ya fue una batalla ganada al inicio de esta denuncia. Y con la sentencia de hoy, el mensaje que se envía es que vale la pena ir a hacer una denuncia, porque aunque el proceso sea muy arduo y a veces muy cuesta arriba y se enfrenten muchos palos en la rueda, hay una justicia reparadora. Claro, la respuesta institucional es lo que estamos poniendo en valor, que las personas abusadas que pasan por un verdadero infierno puedan romper el cerco y que institucionalmente la justicia sea la encargada de eventualmente generar una condena. ¿Esa sentencia se tiene que cumplir, ese fallo se tendría que cumplir en Brasil, o hay alguna posibilidad de que venga a la Argentina? Porque allí está también la cuestión de la extradición, ¿verdad? Así es. El caso tramita en Brasil porque Brasil no extradita nacionales. El actor Juan D'Artés tiene también la nacionalidad del país brasilero, y es por eso que la justicia pidió todos los antecedentes en la causa en Nicaragua, y una vez que comprobó que había pruebas suficientes como para avanzar con la investigación, es que de oficio decide la justicia brasilera, para cumplir con los compromisos internacionales también en materia de derechos humanos, de juzgar y sancionar la violencia de género, es que decide avanzar con este proceso. Y la verdad que por supuesto, Telma contó con muchos apoyos, y muchas infancias tienen que enfrentar muchos obstáculos, y muchas veces es muy difícil, y dice, bueno, pero si Telma tuvo que enfrentar tantos obstáculos, ¿cómo va a ser mi camino más llano, no? Pero creemos que este tipo de antecedentes, de alguna manera, logran revertir los patrones de impunidad que hay en la región. La verdad es que contamos con datos alarmantes. La UFEM, que es la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres en la Argentina, da cuenta de que solo el 15.5% de las denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias. ¿Y esto por qué pensás? Es solo de un 1%. En Brasil un 1%, en Argentina un 15%. ¿Y por qué cuesta tanto romper esa barrera y lograr finalmente la sentencia? ¿Por qué la víctima, que en definitiva es víctima, le cuesta tanto ser escuchada y creída en las denuncias que realiza? El tema es tremendo, es aberrante, ¿no? Es un delito aberrante. El tema es aberrante, son delitos que, por supuesto, dadas sus características, ocurren fuera de la vista de terceros, en soledad, y no se le puede pedir a la víctima que además de la vulneración de derechos que atraviesa y de la vejación que atraviesa, se filme o pueda contar con otras pruebas. Las leyes contemplan el tiempo de las víctimas para denunciar. Son muchos los años que tardan las víctimas de abuso sexual en poder poner en palabras lo que vivieron. Y sin embargo, lo que pasa después es que hay una justicia que no cuenta con las herramientas suficientes para investigar en este tipo de delitos. Lo que pasó en este caso es que no solo se tuvo en cuenta el valor de la voz de la víctima, el valor de la voz de Telma y la credibilidad en la palabra de Telma, sino también en el robusto acervo probatorio que acompañó a la causa, ¿no? Las pericias psicológicas, psiquiátricas, la prueba testimonial y todo lo que contribuyó a que hoy se diga
que D'Artés fue responsable del delito de violencia sexual. Claro, contra la instrucción de la causa, la investigación, no solamente se hizo con denuncias en los medios, se construyó prueba, y la prueba es determinante para la evaluación de la justicia. En la Argentina este tipo de cuestiones no tiene un tiempo de prescripción, pero en Brasil, ¿se cambiaron las leyes a partir de este hecho? No a partir de este hecho, pero sí contemplan que la prescripción empieza a correr luego de cumplidos 18 años, igual que lo es hoy en la Argentina. O sea, cuando ocurre durante las infancias, la prescripción empieza a correr después y hay diversas cuestiones como la interposición de una demanda que hace que estos periodos se interrumpan. Pero otra cuestión que me parece que vale la pena destacar de este caso es, en general, y esto sucedió a lo largo de este proceso, Telma fue numerosas veces revictimizada a lo largo del proceso, fue sometida a más de 9 pericias, 3 pericias en Nicaragua, 5 en Argentina, 1 en Brasil, que se dedicaron a hurgar en su vida privada y en la de su familia. La justicia se ocupó casi exclusivamente de cuestionar la credibilidad de su testimonio o identificar una fisura en su relato. Fue ella la que tuvo que declarar más de 3 veces en el marco de la causa, cuando D'Artés, el acusado, solo declaró una vez, y la única vez que la hizo se negó a responder las preguntas. Entonces, lo que suele pasar muchas veces es justamente eso. La principal barrera es que todas las miradas están puestas en la credibilidad de la palabra de la víctima, en lugar de juzgar los hechos y ver si hay pruebas suficientes para acreditar el hecho denunciado. Y lo que marca un precedente importante en esta causa justamente es que también se puso la mirada en la responsabilidad que tenía Juan D'Artés por ser una persona adulta, mayor de edad, por la relación de poder que había, por su rol protagónico en el programa. Entonces, y la confianza que una adolescente tenía en un personaje o en una persona que cumplía con todas estas características. Entonces, también hablar de la responsabilidad de un adulto con respecto a las infancias y las adolescencias en estos contextos. Bueno, es muy interesante que esto quede plasmado en el fallo de la justicia, porque trasladando este tipo de situaciones a otros casos de abuso, a veces los lazos parentales y el ser adultos no son un impedimento para que se produzcan este tipo de delitos, ¿no? Para que se cometan este tipo de delitos. Así que es muy interesante que la justicia lo haya visto en este caso. Lucila, recién hablábamos de la manera en la que nos contaste que esta no es una sentencia firme, que Juan D'Artés puede apelar la decisión del tribunal. ¿Tienen algún indicio ya? ¿Ha llegado algún dato desde Brasil a propósito de si finalmente va a presentar esa apelación? No, por ahora no. Tiene un plazo de 10 días para hacerlo, así que estaremos ahí pendientes de qué es lo que suceda en los próximos días. Bueno, yo te agradezco mucho ida y vuelta. Si en este momento hay personas que han resultado abusadas, chicas y chicos, ¿no? Porque para esto no hay diferencia de género. ¿Qué pensás que puede hacer? ¿Qué les dirías a ellos que tal vez estén allí escuchando y viendo esta conversación que tenemos hoy? Bueno, la verdad es que si hay algo que conversamos con Telma desde el inicio, del involucramiento de Amnistía en la causa, y creo que es lo que ella ha transmitido en cada una de sus intervenciones, es que esto no lo ha hecho solo por ella, ¿no? Que lo ha hecho también por todas aquellas personas que aún no han podido romper el silencio, que lo ha hecho también para poder, lo decía hoy en la conferencia de prensa, mirar a los ojos a las hijas de sus amigas y saber que hizo todo lo que estaba a su alcance para que nadie tenga que atravesar lo que atravesó ella y puedan contar con un Estado que dé respuesta a las infancias. Bien. Entonces, lo que digo es que se animen a denunciar, también interpelar a la sociedad, a acompañar estos procesos que muchas veces se atraviesan con mucha soledad y mucha crueldad. Sí. Quiero destacar que desde que Telma hizo su denuncia recibió un sinnúmero de operaciones mediáticas. Y cada vez que estábamos por tener una audiencia judicial, había una operación previa en donde se buscaba desprestigiarla, donde se trataban de instalar noticias falsas. Realmente eso ha sido muy revictimizante durante el proceso, la violencia, el hostigamiento y los discursos de odio con los que ha tenido que lidiar Telma. Así que esta decisión en alguna medida también representa un respaldo y un apoyo contra la ola de desprestigio y violencia con los que
tuvo que lidiar la actriz. Te agradezco mucho esta conversación. Lucila Galkin es miembro del Consejo de Dirección de Amnistía Internacional, acompañando a la actriz Thelma Fardín en este día tan especial en el que finalmente la justicia de Brasil produjo un fallo condenatorio contra el actor Juan D'Artés por abuso sexual. Y recordar la línea 144, que frente a casos de violencia es una línea gratuita que funciona permanentemente para poder realizar cualquier tipo de denuncias. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de otros temas. Sabes que este domingo es el Día del Padre y los comerciantes están intentando captar la atención de los clientes y para esto produjeron promociones, ofertas y hay mucha expectativa, especialmente en la zona de la avenida Avellaneda por esta fecha que viene. Se acerca el Día del Padre y con él las esperanzas de los distintos comercios de que haya un gran repunte en lo que respecta a las ventas, no solamente de indumentaria y calzados, sino también de todo tipo. Si bien el gasto proyectado aumentó 214% este año, comercios esperan que haya un repunte en las ventas tal y como se registró en mayo, que tuvo una clara mejora respecto de enero, sobre todo en lo que refiere a calzados e indumentaria y textil. En Flores hay buenas expectativas para las ventas en los próximos días. Jennifer, encargada del local ubicado en Nazca al 500, nos cuenta qué ofertas y promociones hay para el Día del Padre. Estamos con muchas expectativas porque la verdad que los hombres hoy en día también están comprando más. Es como muy similar a la mujer ahora, es muy raro, pero sí, metiéndole. Tenemos muy buenos precios, casi al costo. Hará 2 semanas que empezamos a ver mucho más movimiento, como que la gente se está acostumbrando a los nuevos precios, que la realidad es que nos está costando mismo a nosotros, a todos, ir al supermercado y todos los días ver algo nuevo. Entonces como que ahora la gente está comprando con más confianza. Los comercios de indumentaria también esperan grandes jornadas en esta fecha especial y que de esta forma se potencien y consoliden las ventas. Diego, cuyo local se sitúa en Bogotá al 3000 y se especializa en camperas, esto decía respecto de la llegada del Día del Padre y las ofertas. Por suerte muy bien, nosotros manejamos lo que es precio por unidad, tenemos precio por mayor, mucha variedad y bueno, se acerca el Día del Padre que bueno, claramente estamos trabajando muy bien. Lo que es la canelón para lo que es caballero, sí, también para dama, porque bueno, vienen todos los talles del chico al más grande, ¿sí? Estos son los clásicos, pero después, si tenés y miramos, como te había dicho, estos son los precios que manejamos. Perdón, estamos ahí con lo que es el precio mayorista llevando por 3 cada una. Tenemos las clásicas que son todos colores que se están usando ahora en la temporada, ¿ves? Como te decía, en lo que es azul. Tenemos estos modelitos, lo que los clientes vienen a buscar porque saben que están en la onda, tenemos la actualidad siempre. Claro, las expectativas están puestas allí en Avellaneda, pero también en otros comercios. Leandro, vos además tenés datos de los bancos que también están allí preparados, ¿no?, para sostener estos regalos del Día del Padre. Sí, las entidades bancarias salen con toda la cancha justamente para incentivar el consumo en esta fecha tan importante, el Día del Padre. Recordemos, el año pasado las ventas en 2023 fueron 1,2% menores que la de 2022. Y como ahora este año cayó mucho el consumo y se resintió mucho el poder adquisitivo, los bancos sacan promociones muy agresivas, muy ambiciosas, entre otras cosas, descuentos de hasta el 40% en pagos con tarjetas, tanto de crédito como de débito. Los bancos acumulan promociones junto a la billetera de los bancos, que es Modo, pero también están ofreciendo pagos en 12 cuotas sin interés. Vuelven las 12 cuotas sin interés, que es un recurso muy utilizado por los argentinos en épocas de alta inflación. Con ese cóctel, tanto descuentos, 40% como máximo, y 12 cuotas sin interés, los bancos quieren salir a ofrecer una serie de promociones para que el consumo repunte en el Día del Padre. Un incendio de gran magnitud se desató en un edificio de departamentos en Miami, donde varias personas resultaron heridas e incluso una persona fue encontrada con una herida de bala, lo cual fue confirmado por las autoridades locales. El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que la víctima del disparo fue trasladada al Jackson Memorial Hospital en estado crítico.
Aunque el tiroteo sigue bajo investigación y no se han identificado a el tirador o los tiradores, la policía señaló que no cree que exista una amenaza para toda la comunidad. Europa tuvo sus elecciones este fin de semana, mostrando un fuerte avance de las derechas, mientras que los partidos populares, el socialismo e incluso los liberales resisten. En España, el Partido Popular ha logrado subir hasta los 22 escaños. En Austria, los ultranacionalistas ganaron. Y en Francia, los resultados del partido de Marine Le Pen obligaron a Macron a convocar elecciones anticipadas para construir la Asamblea Nacional. En Alemania y Bélgica marcaron la misma tendencia. Y en una medida sorpresiva, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo ayer domingo que va a disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas a final de este mes, después de haber sido derrotado en las elecciones europeas por el partido de extrema derecha de Marine Le Pen. Como resultado, los votantes franceses volverán a las urnas a finales de junio de 2024 para emitir su voto en las elecciones legislativas. Es un resultado muy interesante el que se ha obtenido este domingo en toda Europa, y ese crecimiento de las tendencias políticas de derechas, pero en algunos casos derechas muy fuertes, con liderazgos marcados, con liderazgos muy especiales, están definiendo una nueva tendencia en Europa que hasta aquí se caracterizaba por tener gobiernos, no solo de otro signo, sino de otra mirada sobre el ejercicio de la política. Leandro, ¿qué significa este advenimiento de las derechas duras allí en el territorio de la Unión Europea? Bueno, es un fenómeno que venimos viendo hace tiempo en Europa, también en otros lugares. Lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump y en la Argentina con el referente local Javier Milei, ¿no? En las elecciones europeas hay que decir que la fuerza mayoritaria es la derecha mainstream, la derecha tradicional. El Partido Popular Europeo es el que tiene mayoría en la Eurocámara. Pero avanzaron mucho en estas elecciones la extrema derecha que, como recién decías vos, avanzó muchísimo y fue la mayoría, el partido más votado en Francia con Marine Le Pen, y también en Italia de la mano de Giorgia Meloni. Es una agrupación o un conjunto de partidos que tiene un discurso muy fuerte anti-inmigración, que lo vincula a la inmigración con los delitos, que también tiene un discurso muy fuerte antiterrorista, vincula justamente el terrorismo yihadista con los inmigrantes, un terrorismo yihadista que ha golpeado varias veces el viejo continente, y que también vincula a la Unión Europea, la idea de la Unión Europea, como una imposición desde afuera, una imposición de una agenda política que justamente vela más por los derechos de las minorías que de las mayorías. Por ejemplo, un discurso muy crítico con el feminismo, claro, un discurso muy crítico con el ambientalismo, un discurso muy crítico con toda la agenda, como se le dice en Estados Unidos, woke. Ahí está la Agenda 2030, ¿no? Sí, con la Agenda 2030 es algo que todo el tiempo repiten, y bueno, por eso son partidos euroescépticos, es decir, que son anti-Unión Europea, son partidos también que tienen un discurso muy antipolítica. De hecho, en España han surgido partidos a la derecha de Vox, que es un partido de extrema derecha, que dicen que van a construir cárceles sin piscinas para meter preso a los políticos. Y cuando hablan de meter preso a los políticos, hablan de este señor, Pedro Sánchez, quien ha sido apuntado también por el presidente argentino Javier Milei. Dicen que tiene que estar preso en una prisión común, sin piscina. O sea, un discurso muy antipolítica y muy beligerante. Ahora, qué interesante va a ser que en pocas horas más va a comenzar la cumbre del G7, que son los principales referentes políticos de Europa. Es cierto que también van a estar allí, obviamente por integración, Japón, Canadá y los Estados Unidos. Pero imagínate, Italia, España, Francia, Alemania, todos ahí en medio de esta discusión y esta redefinición del sentido del ejercicio político en esa cumbre, donde el tema de la migración, económico, de la inflación,
quema en el debate político europeo. Totalmente. De ese grupo de países que dijiste, las 7 naciones más industrializadas, hay uno solo que es gobernado por una fuerza de extrema derecha, Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que es una derecha también particular porque es muy nacionalista. Pero bueno, en Europa la amenaza de la extrema derecha está hackeando no solo al centro político, sino también a los propios gobernantes. Por eso Emmanuel Macron adelantó las elecciones sabiendo que necesita plebiscitar o hacer una especie de referéndum de todos los partidos políticos contra Marine Le Pen, a ver si logran frenar su avance y que llegue al Palacio del Elíseo. Quedamos en Europa, en el viejo continente y especialmente en Francia, porque tuvieron un fin de semana muy complicado en cuanto al clima se refiere. Varios avisos de alerta entre rojo y naranja cerca de los Alpes. Lluvias torrenciales dejaron un saldo de por lo menos 16 personas heridas y hay 2 personas que se encuentran desaparecidas. La tormenta más severa se registró al este de Lyon, sobre el extremo oeste, en la frontera con Suiza. Lluvias que alcanzaron los 144 litros por metro cuadrado durante el mediodía y primeras horas de la tarde del pasado domingo. Y eso generó, claro, cuando se combinan las zonas montañosas con fuertes lluvias, esa inundación repentina, aluviones en algunos casos. Y ese granizo que les estoy mostrando ahora es en la localidad, en la ciudad de Teissé. Esto es al noroeste de Lyon, un granizo que tuvo tamaño muy importante y que generó daños inconvenientes sobre esa ciudad. Realmente una situación meteorológica bastante complicada porque el sistema de mal tiempo se iba moviendo muy pero muy lento, entonces llovía muchas horas de forma consecutiva y eso generaba múltiples complicaciones. Y vamos a ver cómo el granizo y la lluvia avanzaba por zonas de subtes, y hay, digamos, vean cómo avanzaba esa especie de marea de agua y de granizo, impresionante. Yo recién les comentaba que había al menos 16 heridos y 2 personas que se encontraban desaparecidas de la mano de las intensas tormentas y las inundaciones. Realmente impresionantes las imágenes. Y desde ahí vamos para Omán, porque en Omán también les voy a mostrar una nube con una característica bastante particular. Normalmente no se puede visualizar un cumulus nimbus, una nube de tormenta, pero que en este caso se puede ver la descendente, es decir, todo lo que está bajando rápidamente desde la base de la nube hacia la superficie. En este caso es lluvia muy intensa y granizo. Se ve la cortina perfecta de la descendente debajo del cumulus nimbus. Claro, después de eso se desató la fuerte lluvia acompañada también de granizo en algunas partes del norte de Omán. Una zona que, dicho sea de paso, semidesértica, que no está acostumbrada a tener este tipo de fenómenos. Cuando volvamos de la pausa, vamos a contarte, como siempre, más información y noticias y a poner el foco también en el deporte. Todo esto y más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30. A 6 meses del gobierno del presidente Javier Milei, acaba de definirse que el próximo miércoles 12, a partir de las 9:30 de la mañana, comenzará a sonar la chicharra para empezar a sesionar a las 10 de la mañana con senadores que construirán quórum para dar el debate sobre ley de bases y paquete fiscal. Son 2 herramientas fundamentales que pide la Casa de Gobierno. Temas económicos, temas políticos, 6 meses de gobierno. Voy a saludar esta noche al economista Isaac Rudnick para hablar de esta memoria y balance, por llamarlo de alguna manera, y para ver, entre otros datos, ¿qué pasa con esta diferencia que hoy se observa desde la Casa de Gobierno, dando un comunicado en el cual se señala que hay una mejora en los salarios, mientras que aquí en la ciudad de Buenos Aires lo que se señala es que, al contrario, hubo una pérdida del poder adquisitivo muy importante en los ingresos de las familias? Hola Isaac, buenas noches. Gracias por esta ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. ¿Qué observas vos? Hola, buenas noches. Gracias por comunicarnos. Bueno, en general el comunicado de hoy del gobierno es, diría, disruptivo respecto a
todas las evaluaciones que se han venido haciendo, no solo desde distintas consultoras de distintos signos, porque bueno, hay algunas que son favorables al modelo que está tratando de desarrollar y consolidar el gobierno, y otras que son críticas, pero en líneas generales, y no solo las consultoras privadas, sino también las propias cifras oficiales que periódicamente da a conocer el INDEC, dan una visión de que en realidad lo que ha habido es una pérdida importante del poder adquisitivo para todos los que reciben remuneraciones fijas, ya sea trabajadores o trabajadoras del sector público o del sector privado, jubilados, la gente que percibe asignaciones sociales. En líneas generales hay una, digamos, visión, y hay datos y hay información bastante precisa de que se ha venido perdiendo poder adquisitivo a lo largo de estos meses. De hecho, el ajuste que desemboca en un superávit fiscal desde los primeros meses de este gobierno se hace justamente a costa de la pérdida de poder adquisitivo. No fue a la casta, entonces. De la mayoría de la población. No fue a lo que, no fue a lo que la política o la Libertad de Avanza llama, entre comillas, la casta. No, bueno, eso está fuera de totalmente discusión. Primero porque nunca claramente se definió el gobierno o el presidente Milei, que era muy elocuente a la hora de denominar casta a sectores que no fueron con los que no fue preciso a quienes se refería. En algún momento habló de la política. La política, supuestamente había una idea de que eran los gastos de la política. Es sabido que los gastos que produce en este país el funcionamiento político de las instituciones no es para nada significativo, en lo que hace a el funcionamiento general de la economía. Y obviamente, al no definir claramente si en la casta, además de los actores políticos, estaban incluidos la casta empresarial, por decirlo, por darle la misma denominación que él toma de casta a sectores empresariales que desde hace décadas vienen siendo beneficiarias de los aportes que toman del Estado. Isaac, buenas noches. Aliados muy notorios como el propio presidente Macri, que es un directivo notorio del grupo Macri. Buenas noches, Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno. Los saluda Leandro Dari, un gusto. Hola. ¿Qué pasó con la evolución de los alimentos estos 6 meses en los barrios populares? Porque el año pasado ISEPSI siempre revelaba de que en los barrios populares aumentaban más los alimentos que el IPC nacional, tal vez porque los programas tipo precios cuidados no llegaban a esos barrios. ¿Qué pasó estos 6 meses con el precio de los alimentos? En estos 6 meses, más allá de algunos vaivenes que hubo respecto a las mediciones, vaivenes en el sentido de que en algunos meses las mediciones que nosotros hacemos en los negocios de cercanía de barrios populares dieron incluso menos que las que anunciaba el INDEC. Por ejemplo, el mes pasado el INDEC anunció en alimentos una suba por debajo de alrededor del 6% aproximadamente, que aportaba al 8% de la inflación general. Nosotros en los barrios del conurbano tuvimos un resultado de estabilidad en los precios. O sea, no hubo
aumentos en el promedio de los productos de la canasta básica respecto a abril. Pero ahora, en mayo, esos incrementos se retoman y estamos ya de nuevo en una suba de aproximadamente el 6,8% de promedio en la canasta básica de alimentos. Ahora, en el promedio de los 6 meses, claramente los alimentos subieron más en los barrios populares que en el promedio de la sociedad, que es lo que mide el INDEC. El INDEC mide un universo mucho más amplio del que medimos nosotros, porque mide no solamente alimentos, sino un conjunto de productos mucho más amplio y en todos los sectores de la sociedad. Isaac. Para nosotros, el resultado de los alimentos en estos primeros 6 meses y en estos negocios de cercanía de barrios populares es que aumentaron casi un 100%, un 98,8%. El INDEC está dando subas por debajo de ese número. Nos imaginamos las repercusiones dentro de todos los habitantes al tener que afrontar ese tipo de gastos. ¿Te animás a decirme en un minuto? Hay mucha expectativa, por favor, alrededor de la ley de bases y del paquete fiscal. 6 meses de gobierno, el gobierno no logró una sola ley. ¿Pensás que, sobre todo, ley de bases y el paquete fiscal van a poder ayudar a revertir lo que han sido estos 6 meses? ¿O considerás que no son herramientas suficientes o tal vez útiles? Depende, esto siempre, la pregunta, como pregunta general, hay que precisarla. O sea, depende de donde estemos parados. Nosotros nos paramos en donde justamente hacemos estas mediciones. Nos paramos en el seguimiento de la situación de los barrios populares, que es una población que va creciendo en la medida en que va creciendo la pobreza y la indigencia. Entonces, ¿sirve sí o no? Para esos sectores, esta ley solo va a profundizar un modelo muy negativo para su situación, para sus condiciones, y no augura ningún futuro promisorio. Isaac Rudnick, economista, titular del ISEPSI, te agradecemos mucho estos datos que nos acercaste esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por llamar siempre. Carlos Alcaraz se quedó con el trofeo de Roland Garros y no fue algo sorpresivo, pero sí un muy buen partido con algunos condimentos importantes. Hubo quejas de Zverev porque en algunos puntos parece que no fue del todo favorecido por el árbitro, o al menos no se cobró como debía, según el mismo alemán dijo durante este encuentro, que terminó con un resultado de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2. Para el español, que logró disputar junto al alemán el segundo partido más largo de la historia de este abierto, después de la final entre Guillermo Vilas y Matt Wilander. Nacho, estamos ya casi cerrando este lunes, como estamos a esta hora de la noche. ¿Y qué va a pasar mañana con el tiempo? Bueno, mira, a esta hora, Silvina, la temperatura 13 grados 8 décimas, ahí cerca de los 14 grados. La humedad 80%. El cielo se encuentra parcialmente nublado. El viento del este está soplando leve a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es normal de 10 kilómetros. Y mañana vamos a amanecer con una temperatura mínima de 12 grados, con sol que va a salir mañana a las 7:57, ahí cerquita de las 8 de la mañana. El viento del sector norte va a soplar a 10 kilómetros por hora y la humedad muy alta, cerca del 90%. Y para la tarde, una tarde que se va a presentar fresca con nubosidad en aumento, la temperatura máxima un poquito más baja respecto del día de hoy, 17 grados esperamos de máxima, debido a que el viento va a aumentar la intensidad y la nubosidad va a empezar a aumentar, y la humedad 72%. De cualquier manera, estos 17 grados representan condiciones más cálidas para el mes de junio. La máxima promedio es de 15, estamos 2 grados por arriba de lo climatológico. Y para la noche, una noche fresca, entre 15 y 16 grados de temperatura, el cielo nublado, el viento moderado del noreste. Mañana el sol se oculta a las 17
y 49 y la humedad alta, cerca del 83%. Así que como ves, mañana un día muy húmedo con nubosidad en aumento, especialmente desde el mediodía. Nacho, ¿es cierto que vamos a tener temperaturas altas, pero altas de verdad, durante las próximas 72 horas? ¿Es posible eso? Mirá, se espera que tengamos de la mano de ese viento norte entre miércoles, pero especialmente el jueves, una máxima cerca de los 27 o de los 28 grados. Muchísimo. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que un pseudo veranito, el de San Juan, que es el 24 de junio, normalmente se lo asocia al patrono de San Juan. En este caso, esta semana se adelanta. Bueno, tengo gente muy preocupada por saber si esos 27 y 28 grados vienen después con una super tormenta. No, super tormenta no vamos a tener, sí alguna lluviecita el viernes y después baja un poco la temperatura, pero no va a llegar el frío como uno lo espera o supone. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Por favor. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasa y ha pasado en tu ciudad, el país y en el mundo. Mañana nos volvemos a encontrar para hacer juntos estas noticias a las 20:30. Que tengas un muy buen descanso. Chao.